Hola a todos y bienvenidos a Guerrero Espectral. Hoy les traigo la historia del vestido de la niña muerta. Lily era la hija de una familia muy humilde, la familia más pobre del pueblo. La niña tenía 5 años cuando fue diagnosticada por una rara enfermedad, parecida a la esclerosis múltiple, pero diferente. La niña iría perdiendo las facultades motoras poco a poco, las funciones de los músculos, los órganos del cuerpo, hasta que llegara la inminente muerte. La gente del pueblo ayudó como pudo a la familia. Unos traían comida, otros ayudaban lavando la ropa, limpiando la casa, otros cocinaban, así permitiéndole a la madre pasar más tiempo con la niña. Alguien del pueblo incluso les trajo un televisor, pues la niña nunca lo había tenido. Lily quedó enamorada de aquel mágico aparato. Una tarde, mientras pasaban una película de dibujos animados, los ojos de Lily se iluminaron. Lily quedó prendada del vestido de la princesa y desde ese día soñó con tener un vestido como aquel. Pero aquello en la difícil realidad de la familia parecía ser imposible. Ellos vivían en una pequeña comunidad rural donde no había acceso a aquellas cosas e incluso si lo hubiera, la familia no podía pagarlo. Sin embargo, el deseo de la agonizante niña llegó a oídos de una de las familias del pueblo, una familia que tenía parientes en el extranjero. Estas personas hicieron un pedido a sus familiares que vivían fuera del país, que irían de vacaciones al pueblo. Aquellos que estaban fuera del país, con mucho gusto, quisieron hacer realidad el sueño de la niña. Con tan buena suerte que el vestido llegó justo el día del cumpleaños de la niña. La niña estaba en un estado delicado, pero cuando vio el vestido se le iluminó el rostro. La alegría fue tal que ni siquiera aquella desgraciada enfermedad pudo subyugar su felicidad. Su madre, tan emocionada como la niña, vistió a Lily con aquel precioso vestido. La niña se sentía toda una princesa, como aquella que había visto en la televisión. Ese día celebraron una fiesta muy íntima con los vecinos más allegados y algunos parientes, pues era evidente que aquel sería el último cumpleaños que la niña celebraría. Inexplicablemente, Lily parecía estar mucho mejor. Después de varios días sin apenas probar bocado, incluso comió una porción de su pastel de cumpleaños. La niña estuvo de muy buen humor, pero después de las 3 de la tarde, la salud de la niña comenzó a deteriorarse nuevamente, tanto así que aquella misma noche falleció. La situación rompía el corazón. Pasaron de celebrar aquel humilde cumpleaños a tener que preparar un funeral. Amortajaron a la niña con su vestido, con el vestido de princesa, y allí, en el pobre cementerio del pueblo, entregaron los restos de Lily a la tierra. No hubo un alma en el pueblo que no asistiera y que no llorara la muerte de aquella querida niña. Sin embargo, aquella misma noche, un inescrupuloso vecino regresó al cementerio y en la oscuridad de la noche volvió a abrir la tumba y de allí sacó el pequeño ataúd blanco que contenía el cuerpo de Lily. Allí desvistió el cadáver para robarse el preciado vestido. Una vez cometido el crimen, el hombre regresó el ataúd a la tierra y volvió a taparlo. Aquel desarmado tomó la prenda de vestir que había robado y fue por los pueblos cercanos tratando de venderla. La gente veía con sospecha que aquel hombre tuviese aquel vestido. Era evidente que era caro, que era algo incluso que venía del extranjero. La gente se imaginaba que había algo raro detrás de aquello. Finalmente se cansó de andar y entró en una cantina. Allí bebió hasta perder el sentido, y a la hora de pagar no tenía ni un duro. Así que el cantinero lo expulsó, y antes de que lo echaran, se quedó con el vestido como pago de la cuenta. El cantinero colgó el vestido en la cantina para ver si alguien quería comprarlo. A partir de aquel día, raros eventos comenzaron a ocurrir en la cantina. Una plaga de insectos invadió el lugar. El negocio iba de mal en peor. El cantinero comenzó a decirle a sus más allegados que en las noches cuando apagaba las luces de la cantina, antes de cerrar, veía una figura parada en medio de la cantina, como si fuese una persona, pero no se movía, y cuando encendía la luz, aquella figura desaparecía. Una tarde, uno de los pocos clientes que ya frecuentaba la cantina ofreció comprar aquel vestido para el bautizo de su sobrina. El cantinero lo vendió y aquel dinero fue el último que recibió en su vida. A la mañana siguiente lo encontraron muerto frente a la puerta de la cantina.
aparentemente de un infarto. Otros decían que la explicación para aquella muerte tenía un tono paranormal. El que compró el vestido se lo llevó a la sobrina. La niña quedó prendada con el vestido. La niña no podía esperar al día del bautizo para estrenárselo. Pero una vez que el vestido entró en la casa, la niña comenzó a ver sombras, sobre todo en su cuarto, en las noches. Los gritos aterradores de la niña despertaban a todos los de la casa, y ella decía que había visto a alguien en la oscuridad de la habitación. Primero los padres pensaron que era la imaginación de la niña, pero la niña insistía. Ya no quería dormir sola en su cuarto como siempre lo había hecho. El comportamiento de la niña cambió drásticamente. La que antes había sido una niña vivaz y graciosa, ahora era callada y evasiva. La casa comenzó a experimentar extraños fenómenos. Igual que en la cantina, la casa se llenó de insectos, extraños ruidos, olores nauseabundos. El día del bautizo le pusieron el vestido a la niña para la ceremonia, pero fue solo ponerle aquella ropa para que la niña comenzara a convulsionar. Aquello tomó a todos por sorpresa, pues la niña no tenía ningún padecimiento que la pudiera hacer convulsionar o tener aquel tipo de reacción. Con los días, la salud de la niña comenzó a deteriorarse. Nadie sabía ni cómo ni por qué. Llevaban a la niña al médico, pero nadie sabía cómo remediar aquel mal. La verdad, nadie sabía incluso cuál era la dolencia que la quejaba. Incluso el perro de la casa comenzó a actuar raro. El perro, que antes había sido fiel compañero de la niña, ahora gruñía cuando la chica estaba cerca. Ya no quería dormir con ella en la cama y trataba de evitar a la chica a toda costa. En una de las visitas al médico se encontraron con la mamá de Lily, quien estaba pasando por una severa crisis nerviosa. En cuanto la mujer vio a la niña con el vestido, corrió hacia la niña y la abrazó. La madre de la niña, ante el extraño comportamiento de la mujer, la retiró de sus brazos. Sus acompañantes inmediatamente le explicaron a la confundida mujer lo que estaba sucediendo. Le contaron que la mujer hacía poco había perdido a su hija. Pero en un momento de lucidez de la madre de Lily, le dijo a los presentes que aquel era el vestido de su hija. Y no paraba de repetirlo. El vestido de la niña. Ese es el vestido de la niña. Una de las vecinas que la acompañaba vio que efectivamente era un vestido muy parecido al que le habían regalado a Lily. Antes de que la madre se llevara a la niña, la vecina se acercó discretamente y le preguntó por el origen del vestido. El tío de la niña se lo regaló por el bautizo. La madre también dio una fecha que aumentó las sospechas de la vecina, pero no había nada que pudieran hacer. Así que dejaron que la mujer se fuera con su hija. A todas estas, la madre de Lily comenzó a ver a la niña llorando en la casa. La madre veía a Lily y juraba que la niña pasaba de una punta a la otra de la casa, llorando y desnuda. La madre claramente veía la figura cadavérica de su hija, sumida en una profunda tristeza. Aquella situación agravaba la condición mental de la madre de Lily. La madre de Lily estaba convencida de que algo estaba pasando, y se le fijó en la mente la idea de que el vestido que llevaba la niña que había visto en el médico era el vestido de Lily. Así que la madre de Lily y su familia fueron hasta el cementerio, y allí hablaron con los panteoneros. Le contaron que habían visto el vestido de la niña, pero los panteoneros aseguraban energéticamente que la tumba de Lily estaba intacta, que nadie la había abierto, que no había forma que hubiesen sacado aquel vestido de allí. Por otro lado, la nueva dueña del vestido empeoraba cada día más y decía que una niña venía, una niña que estaba muy brava con ella porque tenía algo que le pertenecía. Pero lo que más le asustaba a la niña era que cuando aparecía la niña la acompañaba un hombre muy alto, un hombre que llevaba a la niña de la mano. Aquella sombra se acercaba a la niña y con cada visita la hacía más débil y se sentía más enferma. La madre de la niña finalmente comenzó a creer cuando un día, mientras cocinaba, vio correr a una niña desnuda de una punta de la sala hacia la pared de la cocina. Y allí, en aquella pared, la niña desapareció. La mujer no daba crédito a lo que vieron sus ojos y fue al cuarto de su hija pensando que tal vez la niña se había despertado. Pero no, allí estaba la niña, profundamente dormida. Otro día, cuando la madre entró al cuarto de la niña a ver cómo estaba,
y allí vio una niña desnuda. Era Lily, que estaba frente al vestido. Aquel vestido que tanto quería y que le había sido robado. Y a unos pies de la niña, una sombra enorme. La niña le causó tristeza, pero aquella sombra le causó pánico. Aquella sombra era algo malo, algo negativo. Finalmente la madre de la chica se dio cuenta de que el vestido tenía algo que ver con todo esto y recordó a aquella mujer que había abrazado a su hija en el médico. Ese mismo día fue a la consulta a preguntar por la mujer. Le informaron que vivía en otro pueblo, como a unos 10 kilómetros, y hasta allá fue la madre de la niña con el vestido. La mujer no tuvo inconvenientes en encontrar a la madre de Lily. Allí le explicó lo que estaba sucediendo. Todos se quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que dos madres, a 10 kilómetros de distancia, que no se conocían, que no tenían relación ninguna, pudieran estar experimentando lo mismo? La mujer le entregó el vestido de Lily a la madre y le dijo: no sé si este es el vestido que pertenecía a tu hija, pero por sí o por no, aquí te lo dejo. La madre de Lily, aunque estaba segura que aquel era el vestido con el que habían enterrado a su hija, fue a revisar. Ella recordó que había cosido un pequeño escapulario de tela de Nuestra Señora. El corazón de la mujer se le destrozó. Efectivamente, aquel era el preciado vestido de Lily. Pero ¿cómo había llegado aquel vestido a las manos de aquella otra mujer? Inmediatamente fueron al cementerio y, temiendo que se hubiesen llevado el cuerpo de Lily, llamaron a las autoridades. Una vez que las autoridades estuvieron en el cementerio, ordenaron la inmediata exhumación del cadáver. Una vez que abrieron el pequeño féretro, allí se encontraron el cuerpo incorrupto de Lily, desnuda y en posición fetal, como si con sus propias manos se estuviera cobijando del frío. Aquella escena terminó de desbaratar la poca cordura que le quedaba a la madre. Volvieron a amortajar a la niña. El sacerdote del pueblo rezó las oraciones propias y allí dejaron reposando los restos de la pobre Lily. La otra familia no salió muy bien parada tampoco. Las apariciones de aquella sombra no dejaron de atormentar a la familia. La niña se recuperó un poco, pero no totalmente. Le quedaban secuelas. Muchas veces se quedaba como mirando a la nada, como si no fuera ella. Un año después, la niña quedó huérfana, después de que su padre matara a su madre y se quitara la vida él mismo. Nunca nadie pudo explicar cuáles fueron los motivos del padre para cometer tal atrocidad. Algunos aseguraban que había sido la sombra que lo había poseído. Dicen que si se trae un objeto del cementerio a la casa, ese objeto sirve para anclar las energías negativas que viven en el cementerio. Al haber un elemento físico que pertenece al cementerio, esto le permite a ciertas entidades estar en el mismo lugar donde está el objeto, hasta que pueden anclarse a otro objeto o a una persona. En este caso, el vestido fue lo que trajo esa energía. Y como el vestido fue usado por la niña varias veces, probablemente aquella energía oscura se ancló al cuerpo de la propia niña. Y esto es todo por hoy. Espero que esta historia les haya gustado. Si lo hizo, déjanos un like y recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y excelente fin de semana para todos. Thank you.